Hermanos, buenas tardes con todos. Les saludamos en nombre de Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Y en esta oportunidad tenemos este seminario web continuando con nuestras capacitaciones gratuitas. Tenemos este seminario web por el tema ¿Por qué creó Dios a la familia? La familia a la luz de la historia de la redención, impartido por el pastor Diego Franco. Sin nada más que decir por el momento y agradeciéndole al pastor Diego por este tiempo que nos permite tener con usted, le doy parte para que pueda desarrollar el tema. Adelante, pastor Diego. Muchas gracias. Realmente es una bendición poder compartir este tema tan importante y tan valioso para nosotros, ¿verdad? Eh, Vamos a comenzar este webinar. La pregunta base es, ¿por qué creó Dios la familia? Y es una invitación, este webinar, a pensar la familia desde la historia de la redención. Nosotros vivimos en un tiempo en el que siempre resulta prácticamente imposible hablar de la familia sin encontrar diferentes definiciones. Estoy teniendo unos pequeños problemas con compartir esto. Si les voy a pedir paciencia, quizá lo voy a dejar así, pero sin pensar en definiciones, sin despertar opiniones encontradas. Si nosotros encontramos una red social, inmediatamente vemos cómo hay debate público para descubrir que todo aquello que durante siglos fue considerado evidente, hoy termina siendo algo capaz o viable de ser discutido. Y en esto también cae qué es una familia, qué es un matrimonio, qué significa ser mujer, qué significa ser hombre, quién debe educar a los hijos, existe un modelo correcto de la familia. Y estas preguntas ya no pertenecen únicamente al ámbito académico, sino que terminan llegando frecuentemente a nuestras iglesias, llegan a nuestros hogares, llegan a nuestros hijos, llegan también a nuestros púlpitos. Sin embargo, me gustaría comenzar esta clase haciendo una observación que quizás resulte un poco incómoda. Creo que muchas veces la iglesia ha respondido a estas preguntas demasiado rápido, con demasiada sencillez quizás. Y cuando respondemos demasiado rápido, generalmente respondemos a la pregunta equivocada. Con frecuencia discutimos sobre los efectos de haber comprendido perdón, con frecuencia discutimos sobre los efectos sin haber comprendido las causas. Intentamos defender el matrimonio, intentamos defender la crianza, fortalecerla, intentamos ayudar a las familias y todo eso está bien y es correcto y es aquello a lo cual el Señor nos manda. Pero rara vez nos detenemos a preguntar la pregunta base, la más básica. Rara vez nos formulamos la pregunta de base. Una pregunta que sorprendentemente no solemos hacernos. ¿Por qué Dios creó la familia? ¿Por qué lo hizo? Pensemos en esto. Si alguien nos preguntara por qué creó Dios la iglesia, probablemente responderíamos con relativa facilidad, ¿verdad? Si preguntara por qué Cristo vino al mundo, también tendríamos una buena respuesta lista para ofrecerle a la persona que nos está preguntando. Pero cuando hablamos de esta gran pregunta, ¿por qué Dios decidió crear a la familia? ¿Por qué no comenzó la historia directamente con una nación? ¿Por qué no comenzó directamente con la iglesia? ¿O por qué no comenzó con su reino consumado? ¿Por qué la Biblia comienza con un hombre y una mujer que son la primera familia? ¿Y por qué termina la Biblia también con un casamiento, con unas bodas? Son preguntas sencillas, sin embargo, pocas veces nos hemos detenido a responderlas. Quizás porque damos por sentado que ya conocemos la respuesta. Sin embargo, sospecho que muchas dificultades que hoy experimentamos nacen precisamente en este punto. ¿Por qué Dios creó la familia? No siempre la pensamos teológicamente, aunque hablamos mucho acerca de la familia, no siempre la consideramos desde el punto de partida teológico. Y cuando la teología desaparece, inevitablemente el diseño comienza a desdibujarse. Por eso, el propósito de este seminario online no consiste en ofrecer técnicas para fortalecer el matrimonio. Tampoco es una conferencia sobre crianza, ni tampoco es un análisis de la crisis cultural contemporánea. Todo eso tiene su lugar,
Pero hoy me gustaría invitarlos a algo diferente. Quiero invitarlos a mirar la familia desde una perspectiva mucho más amplia. Quiero invitarlos a recorrer toda la Biblia haciéndonos esta misma pregunta. ¿Por qué Dios creó la familia? Porque estoy convencido de que cuando respondemos correctamente esta pregunta, muchas otras respuestas comienzan a encontrar su lugar. Entonces, me gustaría avanzar con esta pregunta que están viendo en sus pantallas. ¿Cuál de estas afirmaciones expresa mejor el propósito de la familia? Si tuvieran que responder ahora mismo, sin demasiado tiempo para reflexionar, ¿cuál elegirían? ¿La que la familia existe para hacer felices a sus integrantes? ¿Que la familia existe para sostener la sociedad? ¿Que la familia existe para criar hijos? ¿Que la familia existe para glorificar a Dios dentro de su plan redentor? Y no hace falta que la respondamos con voz alta, simplemente pensemos por un segundo cuál de estas elegiríamos, porque al finalizar de esta exposición volveremos sobre esta misma pregunta. Y mi deseo es que después de recorrer juntos algunos pasajes de las Escrituras, todos descubramos que la respuesta bíblica es mucho más profunda que lo que normalmente imaginamos. Y para esto, permítanme anticipar algo. Durante el seminario de hoy no responderemos completamente esta pregunta que acabamos de formular. En realidad sería imposible hacerlo en una sola hora. Responderla exige recorrer toda la historia de la redención. Exige comenzar en Génesis, pasar por el pacto con Abraham, la historia de Israel, la enseñanza de Jesús, las cartas apostólicas y terminar con Apocalipsis. Sería imposible hacerlo hoy en una hora. Y es precisamente ese el recorrido que vamos a ver en la materia Teología de la Familia, que va a comenzar el 18 de agosto. Este seminario tiene un propósito un poco más sencillo. No ofrece en realidad todas las respuestas, no puede ofrecer eso y no pretende ofrecerlo, pero sí pretende convencerlos de que vale la pena formularnos esta pregunta. Convencernos de que realmente vale la pena formularnos esta pregunta. Porque cuando aprendemos a preguntar correctamente, quizás hemos recorrido buena parte del camino hacia la verdad. La tesis que hoy quiero proponerles es realmente muy sencilla. Dios no creó la familia únicamente para responder a necesidades humanas, sino que la creó para revelar progresivamente su plan de redención y concluir nuestra mirada hacia Cristo. La creó para revelar progresivamente su plan de redención y llevarnos a Cristo. Entonces, con esta afirmación que es correcta, comprender la familia exige recorrer toda la historia de las Escrituras. Y si queremos comprender por qué Dios creó la familia, tenemos que comenzar reconociendo un problema. Quizás la crisis contemporánea de la familia no comenzó cuando cambió la cultura, quizás comenzó mucho antes, quizás cuando dejamos de pensar la familia desde Dios y comenzamos a pensarla únicamente desde nosotros mismos. Y esa va a ser la primera idea que vamos a desarrollar. Cuando perdemos la teología, perdemos el diseño. Ese es nuestro primer punto de los tres que vamos a ver a lo largo de este seminario. Si nosotros observamos la cantidad de problemas que afectan hoy a la familia, resulta muy fácil concluir que estamos frente a una crisis exclusivamente social. Muchos dirían que el problema comenzó con los cambios culturales de las últimas décadas. Otros señalarían la revolución sexual del siglo XX. Otros responsabilizarían a la ideología del género que ha tenido tanto auge en el siglo XXI. Otros también hablarían de individualismo, de relativismo o del debilitamiento de las instituciones que hoy nos afectan. Y todas esas observaciones contienen parte de la verdad, pero ninguna de ellas es la raíz del problema. La crisis de la familia no comenzó cuando cambió la cultura, sino que la cultura comenzó a cambiar porque primero cambió la manera de entender a Dios, al ser humano y la realidad. En otras palabras, la crisis de la familia, antes que nada, hermanos, es una crisis teológica. Y esto no debería sorprendernos. La Biblia siempre presenta una relación entre doctrina y práctica en este orden. Primero creemos, luego vivimos, luego adoramos, luego obedecemos, primero pensamos y luego actuamos. La conducta nunca surge del vacío, siempre brota de aquello que consideramos verdadero. Por eso,
Cuando una cultura modifica sus creencias fundamentales acerca de Dios, inevitablemente terminará modificando también su comprensión del matrimonio, de la sexualidad, de la autoridad, de la paternidad y también de la familia. El problema nunca comienza en la superficie. Nosotros podemos prestar atención a los frutos del problema, pero siempre es bueno ir hacia la raíz. El problema comienza con la cosmovisión. Toda práctica descansa sobre una teología. Este problema con la familia es de fondo una crisis teológica. Por eso, cuando vemos esto, tenemos que prestar atención en que el problema nace de un problema con Dios, un problema con la teología, un problema con lo que Dios ha revelado de sí mismo, ¿sí? Toda práctica descansa sobre la teología. Quizás alguno de nosotros piense, bueno, pero yo no soy teólogo, pero la verdad es que cada uno de nosotros hacemos teología. La pregunta no es si hacemos teología o no, la pregunta es si hacemos la correcta teología, una buena teología o no. La pregunta es qué tipo de teología desarrollamos. La diferencia no está entre quienes hacen y quienes no hacen. La diferencia está entre una buena teología y una mala teología. Cada vez que respondemos preguntas como ¿quién soy? ¿Por qué existo? ¿Qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué es una familia? ¿Qué significa amar? Cada vez que respondemos estas preguntas, estamos haciendo teología. Aunque nunca utilicemos la palabra teología, estamos haciendo teología. Porque todas estas preguntas encuentran finalmente su respuesta en Dios. Por eso ninguna familia vive únicamente de sentimientos. Toda familia en realidad vive de convicciones. Quizás esas convicciones nunca hayan sido expresadas en voz alta, pero están ahí, están en el corazón de cada integrante. Hay matrimonios que creen que el propósito principal de casarse consiste en ser felices. Otros creen que consiste en realizarse personalmente. Otros piensan que la familia existe principalmente para ofrecer estabilidad emocional a sus integrantes. Y todas estas ideas producen una manera de vivir diferentes entre sí. ¿Por qué? Porque detrás de toda práctica siempre existe una determinada comprensión de la realidad. ¿Sí? Detrás de cada práctica también hay una determinada comprensión de la realidad, una cosmovisión. Entonces, el problema no comienza en la familia. Esto explica algo muy interesante. Cuando abrimos la Biblia, descubrimos que Dios no comienza hablando del matrimonio, ni siquiera comienza hablando de el hombre. La Biblia comienza hablando de Dios. Recordemos Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así comienza la revelación escrita de Dios mismo, con Él. Esto no es un detalle casual, sino que antes de enseñarnos quiénes somos, Dios revela quién es Él. Entonces, antes de hablar del matrimonio, Él establece su identidad y su señorío sobre toda la creación. Antes de instituir la familia, se presenta como el creador de todas las cosas. ¿Por qué? Porque mientras no conozcamos al creador, jamás comprenderemos correctamente su creación. Y este principio vale para toda la teología. No podemos comprender la salvación sin conocer al Salvador. No podemos comprender la iglesia sin conocer a Cristo. Y tampoco podemos comprender la familia sin comenzar por Dios. Por eso, uno de los errores más frecuentes consiste en estudiar la familia como un tema aislado, separado de Dios, independiente de Dios. Entonces, comenzamos a analizar técnicas de comunicación, métodos de crianza, resolución de conflictos, administración del hogar, hasta cómo ser más romántico a veces, ¿no? Y todo eso puede ser útil, pero si perdemos de vista al Dios que diseñó la familia, terminaremos intentando hacer funcionar una institución cuyo propósito no estamos comprendiendo. El diseño siempre depende del diseñador. Permítanme utilizar una ilustración sumamente sencilla. Imaginen que alguien encuentra un instrumento muy complejo, pero desconoce absolutamente para qué fue creado. Puede admirar el diseño de este instrumento, puede admirar los componentes que tiene, los materiales de los que está hecho, pero jamás podría utilizarlo. Incluso puede descubrir algunas funciones de ese instrumento por ensayo y error, pero nunca comprendería plenamente su propósito mientras ignore la intención de aquel que lo fabricó. Lo mismo ocurre con la familia.
Podemos estudiar su funcionamiento, podemos analizar estadísticas, podemos observar los beneficios sociales que trae la consolidación de la familia, podemos describir dinámicas psicológicas, podemos aprender estrategias de paternidad y todo eso puede llegar a aportarnos información valiosa. Pero ninguna disciplina de ese tipo puede responder la pregunta más importante: ¿para qué la creó Dios? Solo el diseñador puede responder eso. Solo el diseñador puede explicar el diseño. Y precisamente es eso lo que hacen las escrituras. La Biblia no comienza preguntando cómo mejorar la familia, sino que comienza revelando al Dios que la creó. Y esto nos presupone un cambio de perspectiva. Quizás aparezca la diferencia más importante en este punto entre un enfoque meramente práctico y una verdadera teología de la familia. Muchas veces nos acercamos a este tema desde otro enfoque, buscando soluciones inmediatas. ¿Cómo mejorar mi matrimonio? ¿Cómo podría criar mejor a mis hijos? ¿Cómo podría resolver determinados conflictos? Y todas estas preguntas y preocupaciones, hermanos, son sumamente válidas. Todas estas preguntas son legítimas, pero existe todavía una pregunta más importante. ¿Qué quiso hacer Dios cuando creó a la familia? Mientras no respondamos esta pregunta, nuestras soluciones van a ser absolutamente parciales, necesariamente parciales. Podemos corregir algunos comportamientos, podemos mejorar ciertas relaciones, ciertos vínculos, pero difícilmente comprenderemos el propósito para el cual existe la familia. Y cuando ignoramos el propósito de una institución, tarde o temprano terminamos redefiniendo esa institución. Y quizás eso es lo que está ocurriendo específicamente en nuestra cultura. No estamos asistiendo o viendo simplemente un cambio de costumbres. Lo que estamos viendo en nuestra cultura es algo mucho más profundo. Estamos viendo que hemos dejado de preguntarnos qué quiso hacer Dios al crear la familia. Y comenzamos a preguntarnos qué queremos nosotros que la familia sea. Y cuando la criatura ocupa el lugar del creador, el diseño inevitablemente comienza a distorsionarse, comienza a deformarse. La criatura no tiene que establecer la función de la creación, sino que el diseñador tiene que mostrar y explicar el diseño. Él lo ha hecho y eso evita que nosotros ocupemos el lugar del creador. Y hasta aquí, hermanos, hemos afirmado que la crisis de la familia no puede comprenderse correctamente sin una teología de la familia. Y esto nos conduce inmediatamente, naturalmente, a una nueva pregunta. Si la iglesia necesita recuperar una visión teológica de la familia, ¿qué preguntas deberíamos comenzar a hacernos? Curiosamente, muchas de estas preguntas que son tan importantes casi nunca aparecen en nuestros estudios sobre matrimonio o crianza. Y sin embargo, son precisamente estas preguntas las que permiten recorrer toda la Biblia de una manera completamente nueva. Vamos a ver 5 de estas preguntas, 5, solamente 5, que creo que al formularlas comenzaremos a descubrir por qué una verdadera teología de la familia resulta indispensable para comprender el plan de Dios. 5 preguntas que nos muestran cómo el progreso teológico comienza cuando dejamos todas esas preguntas superficiales y empezamos a formular aquellas que nacen del texto bíblico. 5 preguntas. Hasta aquí hemos visto que la crisis de la familia no puede comprenderse únicamente o parcialmente desde la sociología, la psicología, la cultura o diferentes ramas. En su raíz, la crisis de la familia es una crisis teológica. Hemos dejado de mirar a Dios, entonces al haber dejado de mirar a Dios, comenzamos a mirar la familia desde nosotros mismos. Y esto plantea una nueva cuestión. ¿Cómo podríamos recuperar una perspectiva bíblica, verdaderamente bíblica de la familia? Podríamos pensar que la respuesta consiste simplemente en aprender más doctrinas o en memorizar más pasajes, y eso es absolutamente útil. Pero el primer paso es un poco más sencillo: aprender a formular las preguntas correctas. La historia de la teología demuestra que el progreso suele comenzar cuando dejamos de hacer preguntas superficiales y empezamos a formular aquellas que nacen del texto bíblico, de nuestra interacción con el texto bíblico.
Permítanme compartir 5 de estas preguntas. No pretendo responderlas por completo esta noche, sino que deseo que funcionen estas preguntas como 5 puertas de entrada a una misma historia. Verán que cada una de ellas nos conduce un poco más lejos hasta descubrir que la familia ocupa un lugar mucho más importante en el plan de Dios, mucho más importante de lo que solemos imaginar. La primera pregunta que podemos hacernos: ¿por qué Dios creó la familia? Esta parece ser una pregunta sencilla. Si la hiciéramos en distintas iglesias, probablemente escucharíamos varias respuestas y algunas serían como estas. La creó para que el hombre no estuviera solo, la creó para tener hijos, la creó para formar una sociedad estable, la creó para determinadas funciones sociales. Y todas estas respuestas tienen parte de la verdad, tienen algo de verdad, pero ¿realmente agotan el propósito de Dios para la familia? Cuando abrimos Génesis descubrimos que el matrimonio no parece como una ocurrencia tardía, sino que forma parte del mundo que Dios declara como muy bueno. Recordemos Génesis 1:31. Él ve al mundo, ve la creación y dice, esto es muy bueno. Desde el principio el Creador une al hombre y a la mujer, incluso antes de que exista otra institución humana. Y esto nos obliga a hacernos una pregunta mayor, una pregunta que continúa en nuestro razonamiento. ¿Y si Dios creó la familia para cumplir un propósito que trasciende el bienestar de sus integrantes? Y esa posibilidad cambia completamente nuestra manera de leer la Biblia. Y acá vamos a la segunda pregunta. ¿Por qué el matrimonio existe antes de la caída? Esta observación suele pasar desapercibida. Con frecuencia pensamos en el matrimonio principalmente como una ayuda para enfrentar las dificultades de la vida. Sin embargo, cuando llegamos a Génesis 2, todavía no existe el pecado. No es para enfrentar las dificultades de la vida que el Señor inventó la familia. No hay muerte todavía, no hay vergüenza, no hay conflicto. Y aún así Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, lo que dice Génesis 2:18. Eso significa que el matrimonio no fue diseñado para reparar un mundo roto, sino que fue creado para un mundo perfecto. Entonces, tenemos una nueva pregunta. Si el matrimonio existe antes del pecado, ¿cuál era su propósito original? Y responder esta pregunta también aumenta nuestra comprensión de la familia. Pero la historia todavía no termina ahí. Vamos a ir a esta tercera pregunta. ¿Por qué Jesús habla de la familia de una manera tan sorprendente? Cuando llegamos a los evangelios ocurre algo inesperado. Jesús honra el matrimonio y confirma el diseño de Génesis. El de Mateo, vemos esto en Mateo 19, 4 al 6. Pero al mismo tiempo hace afirmaciones que desconciertan a muchos. Dice que quien ama a padre o madre más que a él no es digno de él. Esto lo vemos, por ejemplo, en Mateo 10:37. Afirma que su verdadera familia está formada por quienes hacen la voluntad del Padre. Marcos 3:35. Y enseña que en la resurrección ya no habrá matrimonio, Mateo 22:30. Entonces, esto de alguna manera nos puede desconcertar. ¿Cómo debemos entender estas palabras? ¿Está Jesús disminuyendo la importancia de la familia? ¿O está mostrando que la familia siempre apuntó a una realidad todavía mayor a ella misma? Y aquí comenzamos a descubrir que el reino de Dios no elimina el diseño de la creación, sino que revela su verdadero significado. Y esto nos da lugar a la cuarta pregunta. ¿Por qué Pablo dice que el matrimonio habla de Cristo? Cuando llegamos a Efesios 5, encontramos una de las afirmaciones más sorprendentes del Nuevo Testamento. Después de citar Génesis 2, Pablo concluye diciendo esto en Efesios 5:32. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y de la iglesia. Normalmente pensamos que Pablo utiliza el matrimonio como una ilustración del Evangelio, pero el texto nos muestra algo más profundo. Eso es verdad y eso es cierto y es hermoso considerarlo siempre. El matrimonio debe ser una ilustración del Evangelio. Pero el matrimonio también fue diseñado desde el principio para anunciar el Evangelio. Entonces el matrimonio no solo pertenece a la creación, sino que pertenece al plan eterno de Dios para revelar a Cristo. Y esto amplía también nuestra comprensión de la familia. El matrimonio fue diseñado desde el principio para anunciar el Evangelio, para anunciar a Cristo, para revelar a Cristo. O sea que Dios pensó en la eternidad pasada al matrimonio para que esto fuese una señal hacia Cristo. No solo una ilustración del Evangelio, sino que esté señalando hacia Cristo.
¿Cómo llegamos a esta conclusión? Bueno, esto nos da lugar a la quinta pregunta. ¿Por qué la Biblia termina con unas bodas? Llegamos al final de las Escrituras y descubrimos algo que realmente es sorprendente, es extraordinario. La historia comienza con Dios revelándose y apenas se revela, muestra al primer matrimonio. Y luego se revela más y más y más el Señor y termina su revelación mostrando otro matrimonio. La historia no concluye simplemente con una nueva creación, concluye con las bodas del Cordero, algo que vemos en Apocalipsis 19, más específicamente en los versículos 7 al 9. El esposo es Cristo, la esposa es su iglesia. Entonces comprendemos algo que hasta acá solo podíamos intuir. La familia nunca fue un tema aislado dentro de la Biblia. Desde el principio, la familia estuvo señalando hacia el final. El primer matrimonio preparaba el camino en nuestro entendimiento, en el entendimiento de la humanidad, hasta el último matrimonio. Toda la historia de la redención transcurre entre estos dos acontecimientos, entre el primer matrimonio y el último matrimonio. Es una sola historia. Quizás hayan podido percibir un patrón. Cada una de estas preguntas nos llevó un poquito más adelante en la historia bíblica. Comenzamos en la creación, luego vimos que el matrimonio precede la caída, después llegamos a Cristo, más tarde contemplamos a la iglesia y finalmente llegamos a la consumación. Esto significa que ninguna de estas preguntas puede responderse estudiando un único pasaje o leyendo solamente un libro sobre matrimonio. Hermanos, para hablar de la familia, para hablar del matrimonio, necesitamos recorrer toda la escritura, toda la revelación de Dios. No porque la Biblia diga cosas diferentes sobre la familia en diferentes partes, de manera que se te contradiga, para nada. Pero tenemos que considerar todo, porque Él se va revelando, pero de una manera muy especial, progresivamente. Jamás se contradice, sino que a lo largo de la Biblia podemos ver cómo el concepto de matrimonio va desarrollándose cada vez más, al mismo tiempo de que nosotros cada vez más podemos comprender cómo señalan a la realidad mayor, a las bodas del Cordero. Y eso es ver cómo Dios fue revelando progresivamente su propósito hasta mostrarnos su cumplimiento en Cristo. Y eso es lo que vamos a buscar con la materia que vamos a desarrollar durante agosto y septiembre, porque eso es lo que tenemos que buscar en la teología bíblica de la familia. No es estudiar el matrimonio de manera aislada, sino que lo que buscamos es descubrir cómo la familia ocupa un lugar dentro del gran relato de la redención. Cómo la familia ocupa un lugar muy importante dentro del gran relato de la redención. Entonces, hermanos, habiendo llegado a este punto, quizá podamos resumir todo lo dicho con una sola afirmación. La familia solo puede comprenderse correctamente cuando se contempla dentro de la historia completa de la redención. Hermanos, esto es muy importante, porque hay una crisis fundamental de familia y de matrimonio. Vemos que el índice de divorcio va superando, va igualando, a veces un poquito arriba, un poquito abajo, pero la tendencia es que va superando el índice de divorcio al índice de matrimonio. Y esto es un problema de base. Ocurre en el mundo y eventualmente, progresivamente, también termina ocurriendo en la iglesia. Y no podemos quedarnos pasivos mirando esto. No podemos quedarnos pensando de que no hay herramientas, no hay revelación de Dios, no hay armas para derribar esas fortalezas espirituales que se levantan contra el conocimiento de Dios y la obediencia de Cristo. Sí las hay. El Señor nos ha preparado para esto. Estamos frente a una crisis, es verdad, pero no estamos ni solos, ni sin capacitación, ni sin equipo, sin herramientas. El Señor ha revelado todo esto en su palabra. Tendríamos que hacernos preguntas muy importantes. ¿Estamos aprendiendo realmente la Biblia al punto de comprender cómo elementos tan importantes como la familia están descritos ahí, tanto en función, en contenido, en concepto, en esencia y en propósito? ¿Estamos teniendo una teología muy correcta y superficial? Algo nos está pasando. Y entendemos que el mundo puede tener todas estas crisis, pero cuando la vemos en la iglesia, tendríamos que quizás admitir que estamos fallando en algunos puntos.
Me gusta mucho cómo Clemente en su carta a los Corintios dice que tenemos que aprender a ver las faltas de los demás como propias. Y quiero animarles a eso. Si es tu falta, bueno, obviamente es propia, pero no pensar que a los otros pasa y no tiene nada que ver con nosotros, sino evaluar quizás que la falta de los demás, si yo las evalúo como propias, puedo ser más útil en el reino de Dios en este sentido. Puedo tener una misericordia, una compasión y una dedicación superior para formar parte de la solución, de la respuesta. El Señor no nos dejó ni solos, ni desamparados, ni sin revelación. Todo lo contrario, el Señor está con nosotros y nos ha revelado. Y forma parte de su gracia que nosotros comprendamos cosas como estas. Forma parte de su gracia que nosotros aprendamos a ver las cosas como Él las define, a ver la realidad como Él la ha definido y determinado. Entonces, quiero enfatizar nuevamente esto antes de pasar al punto 3. La familia solo puede comprenderse correctamente cuando se la contempla dentro de la historia completa de la redención. Y esta historia puede resumirse en esas 4 palabras que organizan toda la Biblia, que varios de nosotros conocemos: creación, caída, redención y consumación. No es simplemente un esquema útil para estudiar las escrituras. Es un mapa también que nos permite comprender por qué Dios creó la familia y cuál es su lugar dentro de su propósito eterno. ¿Cuál es el lugar de la familia dentro del propósito de Dios? Y permítanme mostrar en este punto siguiente, de manera muy breve, cómo este recorrido de creación, caída, redención y consumación, transforma nuestra manera de leer la Biblia, pero también de considerar a la familia. Hasta acá hemos visto y nos hemos formulado varias preguntas. No las hemos respondido completamente y eso es intencional. Me gustaría que veamos la familia dentro de la historia de la redención en este tercer punto antes de la conclusión. He sido intencional en no responder completamente cada pregunta, porque todas esas tienen algo en común. Ninguna pregunta puede responderse mirando únicamente un pasaje de las Escrituras. Todas estas preguntas que fui haciendo, las 5 preguntas anteriores, nos obligan a hacer un recorrido completo por toda la Biblia. Y esto es el gran aporte de aprender a pensar teológicamente en la familia y a desarrollar una teología bíblica de la familia. Nos enseña que la revelación de Dios no consiste en una colección de historias aisladas, sino que al desarrollar una teología bíblica de la familia, vemos también que las escrituras narran una sola historia y que eso impacta en la familia y en nuestro entendimiento de ella. La historia de Dios que crea todas las cosas, que redime a su pueblo, conduce toda la creación hasta su consumación en Cristo. Cuando comprendemos esta historia, también comenzamos a comprender el lugar que ocupa la familia dentro del plan de Dios. Y permítanme resumirlo en estas 4 preguntas que nos ayudan a ver un pantallazo, un panorama general de toda la Biblia. Estas 4 palabras: creación, caída, redención y consumación. Creo que toda la teología de la familia debe recorrer también este camino. Creación. Hermanos, todo comienza en Génesis. Esto es significativo porque la primera institución creada por Dios no es el Estado, no es Israel, no es la iglesia, no fue otra institución. La familia fue la institución primera que el Señor creó. Antes de que existiera cualquier otra institución humana, Dios creó al hombre y a la mujer y los unió en matrimonio y les encomendó la tarea de llenar la tierra y ejercer mayordomía sobre la creación. Esto significa que la familia no nació como una respuesta al pecado. Ya vimos eso. Nació antes. Nació como parte de este mundo declarado por Dios mismo como muy bueno. Por lo tanto, si queremos comprender la familia, tenemos que comenzar donde comienza la Biblia, en la creación. También tenemos otro concepto que nos lleva a pensar bíblicamente de la familia: la caída. La historia no permaneció en la creación, sino que muy pronto aparece Génesis 3. El pecado entra al mundo y con él también aparecen sus consecuencias sobre la vida familiar. Todos sabemos lo que pasó. Muy brevemente, Adán y Eva tuvieron vergüenza de sí mismos, se escondían de Dios. Uno de sus hijos mató a otro de sus hijos. El pecado entró al mundo y hubo consecuencias en la vida familiar. Y comienza un descenso terrible de expresiones de pecado dentro de la familia.
Ya en la séptima generación, Lamec, uno de los dos Lamec que aparece al principio, ya es polígamo. Todo empieza a distorsionarse. La armonía da lugar al conflicto. La confianza deja lugar a la acusación. La comunión es reemplazada por la vergüenza. Y muy pronto vemos el primer homicidio entre hermanos, luego la poligamia, luego la violencia, el abuso de autoridad, la idolatría. La familia continúa existiendo, pero lo hace en un mundo caído. Y eso explica por qué la familia, ninguna familia, termina funcionando correctamente. No existe una crisis familiar porque el diseño ha fallado, sino que existe porque el pecado ha alcanzado todas las dimensiones de la vida humana. Y esto nos da lugar al siguiente punto dentro de la gran historia de la redención misma, porque porque la Biblia no termina en Génesis. Desde ese mismo momento Dios comienza a desarrollar ese plan que ya había diseñado en la eternidad pasada. Comienza a desarrollar su plan de redención. Y resulta muy interesante observar que gran parte de esa historia se desarrolla precisamente mediante familias. Dios llama a Abraham, confirma su pacto con Isaac, luego llama a Jacob y trabaja a través de generaciones. Y finalmente, el Mesías nace dentro de una familia concreta, descendiente de David, descendiente de Judá, descendiente de Abraham, descendiente de Eva. Cristo nace y viene a reconciliar al hombre con Dios. Y esa reconciliación comienza a transformar también el matrimonio, la crianza, la vida familiar y la iglesia. ¿Sí? La reconciliación no solo es entre el hombre y Dios, sino que esa reconciliación comienza a tener expresiones a nivel horizontal. Padres con hijos, hijos con padres, esposos entre esposos, esposa con esposo, esposo con esposa. Todo comienza a restaurarse cuando estamos en Cristo. Esa reconciliación comienza a transformar, a recuperar el diseño original. Comienza a ser transformada esa familia. Transforma la vida familiar, transforma la iglesia, transforma la vida individual, pero no perdamos de vista que la familia sigue estando dentro de esa transformación. La redención alcanza todas las dimensiones de la existencia humana. Y eso nos da lugar a lo que esperamos con deseo, con ansia, con expectativas, la consumación. Finalmente llegamos al último capítulo de la historia. Es lindo ver cómo Dios fue desarrollando su plan en el sentido concreto frente a nosotros, pero no es un plan desarrollado como una reacción, sino que Dios ya lo había diseñado en la eternidad pasada. Y llegamos al final de la Biblia. Y la Biblia termina en un sentido ilustrativo o metafórico, donde comenzó con una boda, ¿sí? No con el matrimonio de un hombre y una mujer. A eso me refiero, con un matrimonio, ¿sí? Un matrimonio con las bodas del Cordero. La familia ahí termina su cumplimiento definitivo. Comprendemos que todo lo anterior apuntaba hacia ese momento. El matrimonio, la paternidad, la adopción, la iglesia, todo tenía que ver con esto. Todo encontraba significado último, superior, inmensa, eternamente superior en Cristo y su reino. Por eso decimos que la familia nunca fue un fin en sí misma, sino que siempre señaló una realidad mayor a ella. Y esto nos brinda un cambio de perspectiva. Nuestra perspectiva tiene que cambiar. Si observamos cuidadosamente el recorrido que hicimos, podemos notar algo muy interesante. La mayoría de nosotros solemos estudiar la familia comenzando por el matrimonio, por la crianza, por los conflictos familiares, pero la Biblia comienza mucho antes. Comienza con Dios. Luego la creación, luego la caída, después la redención. Y finalmente la consumación. Y solo dentro de este gran relato adquiere sentido a cada una de aquellas cuestiones prácticas que enfrentamos diariamente. Tal vez este sea el mayor desafío para la iglesia contemporánea. No necesitamos únicamente mejores estrategias o técnicas familiares. Lo que necesitamos, hermanos, es volver a la familia dentro de la historia de la redención. Volver a ver al diseñador de la familia, porque ahí descubriremos para qué fue creada. Entonces, esta imagen, este entendimiento cambia nuestra perspectiva. Si tuviera que resumir todo en una sola diapositiva que vamos a ver a lo largo de la materia, probablemente utilizaría algo muy sencillo, que sería Dios, creación, caída, redención, consumación. Y lo ampliaría, Dios, crea la familia, llega la caída, distorsiona la familia
Dios promete redención, trae redención al traer a Cristo a una familia. Y vemos cómo Cristo redime su pueblo y cómo la familia se amplía y existe la iglesia, la familia de Dios, y vemos luego al final las bodas del Cordero. Y en realidad ese proceso es establecer una teología bíblica de la familia, considerar el desarrollo progresivo a lo largo de la revelación de Dios sobre la familia. Pero no comienza con el hombre y no termina en el hogar. Comienza con Dios y culmina con Dios, con Cristo culmina. Y solo cuando llegamos a Cristo descubrimos finalmente aquello que desde Génesis estaba oculto a primera vista, aquello que era un misterio que fue revelado, que la familia no fue un fin en sí misma, siempre fue una señal que apuntaba hacia Cristo. Entonces, hermanos, ya llegando a la conclusión, me gustaría avanzar. Llegado a este punto, probablemente podamos responder de una manera diferente la pregunta con la que comenzamos. Recordarán que al principio les propuse elegir entre varias opciones cuál es el propósito principal de la familia. Quizás algunos pensaron en felicidad, otros en compañía, otros en crianza de los hijos, pero después de este recorrido tan breve que hicimos, podemos decir algo más profundo. La familia existe porque Dios quiso revelar acerca de sí mismo algo a través de ella. Dios quiso revelar algo de sí mismo y de su plan de redención mediante la familia. Por eso existe la familia. Por eso no podemos comprender plenamente el matrimonio estudiando únicamente el matrimonio, ni la paternidad estudiando únicamente la paternidad. Tenemos que recorrer toda la historia de las Escrituras. Y ese va a ser el propósito de la materia teología de la familia. Si la familia existe para apuntar a Cristo, entonces estudiarla no es simplemente aprender acerca del matrimonio ni de la paternidad, es aprender a contemplar mejor el Evangelio, hermanos. Quizás algunos de ustedes esta noche llegaron esperando escuchar una conferencia sobre matrimonio o crianza, pero mi oración es que vayan, que terminen con algo mucho más grande, con el deseo de contemplar a Cristo a través de toda la historia de las Escrituras, también incluyendo la familia. Porque cuando entendemos cuando entendemos que Dios creó la familia, terminamos entendiendo mejor el Evangelio. Durante 8 encuentros en la materia, vamos a seguir este recorrido. Vamos a comenzar con la historia de la creación, seguiremos estudiando la historia del hombre, comprenderemos el matrimonio como pacto, veremos la familia como la comunidad básica de discipulado, exploraremos su relación con la iglesia, responderemos a algunos desafíos culturales contemporáneos y concluiremos contemplando cómo toda la historia culmina en Cristo y en las bodas del Cordero. Mi deseo es que al finalizar ese recorrido, no solamente conozcamos mejor la familia, mi deseo es que conozcamos mejor al Dios que diseñó la familia. Porque cuando comprendemos mejor al diseñador, comenzamos también a comprender el verdadero propósito de su diseño. Quiero despertar su interés en cómo se conjuga la teología bíblica con la familia. Es un gusto haber compartido con ustedes, hermanos, y deseo que el Señor les bendiga en sus familias, en sus ministerios y en sus vidas personales. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, Pastor Diego, por esta disertación. Mm, Antes de poder entrar al tiempo de preguntas y respuestas, me gustaría que se presente un poco, Pastor Diego. Hay personas que tal vez no lo conocen aquí en la plataforma. ¿Qué iglesia pastorea usted? Cuéntenos algo de su familia. Bien. Soy Diego Franco, mi nombre es Diego Franco, soy pastor de la Iglesia Bíblica del Camino en Córdoba, Argentina. Formo parte del equipo fundador de esta iglesia. También hemos plantado otra iglesia en Santa Fe, en otra provincia. Hace, hace 13 años nos casamos con mi esposa, Lucila. Tenemos 3 hijos, Pedro, Andrés y Zoe Abigail. Y en mi vida pasada era odontólogo, pero hace unos años el Señor me llamó a tiempo completo. Hoy trabajo como misionero, como pastor, y estoy dedicado a tiempo completo en eso. Estudié un diplomado en el Seminario Bíblico William Carey. Luego estudié maestría en Ministerio Bíblico en The Master Seminary. Luego continué con una maestría en Divinidad en The Southern Baptist Theological Seminary. Y ahí continuó mi doctorado en Educación y Ministerio.
y parte de mi tesis va a ser la integración entre familia y ministerio, para que no lo veamos como elementos aislados o separados entre sí o que están en balance y compitiendo, sino una integración del camino de discipulado, de seguir a Cristo, conjugando la familia y el ministerio. Es un gran desafío, así que de paso les pido que oren por mi tesis. Me quedan 2 años más para desarrollarla, pero creo que va a ser un buen desafío y va a ser de bendición al pueblo de Dios y para gloria de nuestro Señor. Buenísimo. Gracias, Pastor Diego. También permítanos presentarnos de manera breve y dar algunos comunicados. Voy a compartir mi pantalla. Nosotros somos Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa cimentada en el Evangelio del Reino de Dios. Puedes ubicarnos en nuestras diferentes redes sociales que están en la parte de abajo del flyer. Y también quiero invitarte a que seas parte de nuestros diferentes programas académicos. Eh, en agosto volvemos a iniciar este programa de licenciatura en estudios teológicos y también un programa más corto como es el programa de diplomaturas. Tenemos diplomaturas en teología reformada, diplomatura en teología sistemática, diplomatura en teología del pacto, diplomatura en estudios bíblicos, diplomatura en historia de la iglesia, diplomatura en matrimonio y familia y diplomatura en cristianismo y cultura. Cada diplomatura tiene diferentes cursos especializados y en agosto tenemos 6 cursos aperturados para que tú puedas elegir. Vamos a estar llevando a cabo este curso de Teología de la Familia, ¿no? Cuán importante es ver que este curso estará siendo impartido por el pastor Diego Franco. Ya lo escuchamos, él está haciendo un doctorado y nos cuenta que su tesis va a tratar de la familia, así que creo que no hay pierde para poder nosotros inscribirnos en este curso y profundizar más y ser de bendición a nuestras familias y a nuestra iglesia local. Teología de la Familia iniciamos el martes 18 de agosto a las 20 horas Perú. Serán 8 sesiones, así que te invito a que puedas considerarlo. En el chat he puesto las formas en cómo te puedes inscribir, el monto y todo lo necesario que es que te inscribas. También tenemos el curso de pensamiento reformado impartido por José Ramírez. Tenemos el curso de hermenéutica bíblica impartido por el pastor Eduardo Martorano. El curso de sociología cristiana impartido por el pastor Luis Beuchín. El curso Espíritu Santo y Últimos Días, Neumatología y Escatología, impartido por el pastor Luis Marín. Y tenemos el curso Historia de la Reforma, impartido por el pastor Luis Hidalgo. Todos estos cursos van a iniciar en el mes de agosto, ¿ya? Así que te invito a que puedas inscribirte. Si te quieres inscribir en 2 cursos, tienes un descuento del 50% en tu segundo curso. Por ejemplo, si te vas a inscribir en el curso de Teología de la Familia, pero también quieres aprovechar otro curso, por ejemplo, hermenéutica, pensamiento reformado, sociología, historia, este segundo curso tienes un 50% de descuento. Así que todo esto, hermano, lo hacemos para que puedas aprovechar y puedas capacitarte y tener una buena capacitación teológica y bíblica y pueda ser de bendición para tu familia, pueda ser de bendición también para tu iglesia local. Entiendo que si estás aquí ya formas parte de nuestra comunidad, somos más de 900 hermanos ya en nuestra comunidad de WhatsApp, pero si no estás, si recibiste la invitación por otro medio, te invito a que puedas escanear este QR y formar parte de nuestra comunidad de WhatsApp, en donde habitualmente promovemos capacitaciones gratuitas como estas, pero también vamos informando respecto a nuestros diferentes cursos que se aperturan bimestralmente. Somos Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina, una promotora educativa cimentada y centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Pastor Diego, cuéntanos un poquito más sobre qué va a tratar el curso de Teología de la Familia y por qué crees que es importante que los hermanos se inscriban. Perfecto. Teología de la familia nos va a llevar a considerar justamente lo que estuvimos viendo hoy, cómo la historia de la redención impacta en la familia, cómo la familia es atravesada por cada uno de estos elementos de la historia de la redención y cómo a través de ver a Dios
podemos comprender mejor a la familia. Partir desde Dios y no desde los conflictos. Partir desde la raíz y no desde el fruto. A lo largo de estas 8 sesiones vamos a ir avanzando progresivamente sobre lo que el Señor quiere hacer, sobre lo que el Señor ha diseñado y sobre lo que el Señor va restaurando en su pueblo a través del Evangelio, a través de la obra de Cristo. Ese curso va a tener 8 sesiones de 45 minutos aproximadamente cada una y va a ser los martes a las 22 horas Argentina, creo, 20 horas Perú. Y vamos a estar analizando lo que vimos en el webinar, pero mucho más desarrollado. Realmente vamos a ver clase por clase el desarrollo más profundo de todo esto. Mi intención hoy era darles el estímulo, el aliento, más allá de hacer la materia, de ver cómo la historia de la redención y la familia están íntimamente conectados. Y eso es lo que vamos a atender en gran parte en la materia de teología de la familia. Bien, hermanos, agradecerle, Pastor Diego, por su espacio, por aceptar la invitación para este tiempo y a cada uno de ustedes. Nos despedimos de la transmisión en vivo y vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas. Dios les bendiga a todos, hermanos. Hasta una nueva oportunidad.